Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, a menudo se simplifica demasiado, la desnutrición y los trastornos alimentarios. Totalmente. Y para ello tenemos un material de base muy potente. Es un capítulo del Manual de Medicina Interna del Instituto Boyd que nos da una visión clínica súper rigurosa. Sí, va directo al grano. El objetivo es justo ese, ir más allá de la idea de que desnutrición es, pues, estar delgado y ya está. Lo que vemos aquí es que es un trastorno sistémico, una crisis silenciosa que puede ser devastadora. Es que esa es la clave. La desnutrición no es un estado, es un proceso. Un proceso. Sí, un proceso que crea una especie de tormenta perfecta entre la enfermedad de base, el estado nutricional y la capacidad de la persona para recuperarse. Vaya, Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, el manual estima que un 10% de los pacientes con enfermedades tan comunes como el cáncer, la insuficiencia cardíaca o el enfisema, pues sufren desnutrición. un 10% es muchísimo. Es una barbaridad. Y no es un dato más, ¿eh? Es un factor que dispara el riesgo de complicaciones y directamente la mortalidad. O sea que no es un problema secundario, sino un acelerador de la enfermedad principal. Exacto. Es como echarle gasolina al fuego. Lo que me parece más interesante de este análisis es que rompe esa idea de que la desnutrición es solo no comer. Claro, Las fuentes dicen que uno puede estar comiendo y aún así desnutrirse. Y esto me vuela la cabeza. totalmente. De hecho, el material identifica 4 grandes rutas para llegar a ese déficit, y a menudo se mezclan entre sí. A ver, cuéntame. Pues mira, la primera es la que todos imaginamos, la ingesta disminuida. La más obvia, sí. Pero el matiz importante aquí es que no suele ser una cuestión de voluntad. No es no quiero, es no puedo. Ah, vale. Piensa en alguien con un cáncer de esófago, que físicamente no puede tragar, o en una persona con una depresión muy profunda, que su apetito simplemente ha desaparecido. No es una elección. Entendido. Esa es la primera ruta. Pero me cuesta más entender la segunda, la de las necesidades aumentadas. ¿Cómo puede alguien desnutrirse si está comiendo lo que para una persona sana sería normal? Es una muy buena pregunta. ¿Es que de repente el cuerpo entra en una especie de modo turbo y empieza a quemarlo todo? Pues es una analogía perfecta. El cuerpo entra en modo turbo, sí. Un trauma grave, una cirugía mayor, una infección generalizada, Una sepsis, por ejemplo. justo, una sepsis. Son agresiones que obligan al organismo a poner en marcha todos sus mecanismos de defensa y reparación. Y ese esfuerzo tiene un coste metabólico altísimo. Claro. Las necesidades de energía, y sobre todo de proteínas, se disparan. Si la ingesta no aumenta en la misma proporción, el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas. ¿Se consume a sí mismo? Exacto. Es como intentar correr una maratón comiendo lo mismo que un día que te quedas en el sofá. Imposible. La tercera ruta que mencionan las fuentes, la de los ayunos prolongados, me ha sorprendido mucho. Uno asume que un hospital es un lugar donde te cuidan, te nutren. Y lo es, pero Pero ¿de verdad los propios procedimientos médicos pueden ser una causa de desnutrición? es un riesgo real y a veces un poco invisible. Piensa en la preparación para una colonoscopía. Vale, Puede exigir 48 horas de ayuno. Ahora súmale que después el intestino tarda un poco en despertar. el hilio postoperatorio que llaman. Ese es. Ya llevamos varios días con una nutrición mínima o nula. Si a esa persona le tienen que hacer otra prueba a los pocos días, la cadena de ayunos se va alargando y, bueno, Y entras sano y sales desnutrido. puede pasar. Una persona puede ingresar bien nutrida y salir con un déficit nutricional importante por la propia dinámica del hospital. Es una paradoja. Es una paradoja tremenda. Y la cuarta ruta lo saca todo del hospital y lo lleva a la vida diaria, el contexto social y ambiental. Claro, porque no somos solo biología, ¿no? El estado de ánimo, la soledad, la falta de recursos para comprar comida de calidad. O una persona mayor que no tiene quien le ayude a cocinar. Justo, todo eso puede ser el origen de una desnutrición o el factor que agrava cualquiera de las otras 3 rutas. La nutrición es un fenómeno biopsicosocial. No se puede entender sin mirar todo el entorno. Vale, entendidas las 4 vías. Ahora, metámonos dentro del cuerpo. Una vez que se pulsa ese interruptor del déficit, ¿qué ocurre? El manual habla de una cascada metabólica. Suena que el cuerpo tiene un plan de emergencia, pero un plan desesperado. Es un plan de supervivencia brillante y brutal al mismo tiempo, y es secuencial. A ver, La primera fase es el agotamiento de glucosa. La glucosa es, digamos, la gasolina súper de nuestro cuerpo. Energía rápida y fácil. la que usamos para todo.
Para todo. En unas pocas horas de ayuno se acaban las reservas que tenemos en la sangre y en el hígado. Y el cerebro, que es un adicto a la glucosa, es el primero en dar la señal de alarma. Y cuando se acaba esa gasolina, fácil, el cuerpo se para en seco. No, ¿qué va? El cuerpo es mucho más listo. Pasa al plan B, que es la segunda fase, la gluconeogénesis. Vaya palabrita. Sí, es un poco compleja, pero significa literalmente crear nueva glucosa. El hígado se convierte en una fábrica que produce glucosa a partir de lo que tiene a mano. ¿Y qué tiene a mano? Pues aminoácidos que saca de las proteínas, sobre todo de los músculos, y glicerol que saca de las grasas. Aquí es donde empieza el autocanibalismo. El grupo descompone su propia estructura para fabricar energía. Entiendo. Y supongo que la tercera fase, la lipólisis, es cuando esta canibalización de las grasas se acelera y se vuelve la fuente principal. Ahí es cuando la pérdida de peso se hace evidente, ¿no? Justo. El cuerpo se da cuenta de que no puede vivir eternamente de sus músculos, que son funcionales, y pasa a quemar de forma masiva su principal reserva, el tejido graso. La grasa. Se liberan ácidos grasos a la sangre y se genera un subproducto, los cuerpos cetónicos. Y tienen una ventaja. El cerebro puede aprender a usarlos como combustible. Es una adaptación increíble. Pero tiene un precio. Siempre lo tiene. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Qué pasa si esta cascada de emergencias se prolonga mucho en el tiempo? El precio es el deterioro sistémico. El hígado, que está trabajando a marchas forzadas, puede acabar desarrollando fibrosis. El exceso de cuerpos cetónicos puede acidificar la sangre. Una acidosis metabólica. Exacto. Se desajusta todo el sistema hormonal, los electrolitos. En resumen, dejas de perder peso para empezar a perder funciones. Cada órgano empieza a fallar a cámara lenta. Es un panorama realmente serio. Y me pregunto, con algo tan progresivo, ¿cómo lo detecta un médico? Porque a veces puede estar oculto. Las fuentes proponen 4 preguntas clave. Son 4 preguntas que actúan como un radar, sí. La primera es directa. ¿Cuándo empezó la pérdida de peso y fue voluntaria o involuntaria? El punto de partida. Claro, una pérdida de peso no intencionada es siempre una bandera roja. La segunda profundiza en la dieta, cómo es la ingesta de alimentos. Aquí buscas patrones, ¿sabes? Patrones. Sí, el manual da un ejemplo clínico muy bueno. Es llamativo cómo muchos pacientes con cáncer de estómago o páncreas desarrollan una aversión muy específica a la carne roja. Es una pista. Qué curioso. La tercera pregunta es sobre el famoso índice de masa corporal, el IMC, pero el propio texto advierte de que es una medida imprecisa e inexacta. Y es vital entender por qué. El IMC solo relaciona peso y altura, no dice nada de la composición de ese peso. Claro. Imagina un levantador de pesas, muy musculado. Su IMC puede marcar obesidad, pero no tiene exceso de grasa. Ya. Y al revés, que es el escenario más peligroso. Una persona mayor puede tener un IMC normal, pero haber perdido una cantidad enorme de músculo y haberlo sustituido por grasa y líquido. La obesidad sarcopénica. O sea, que la báscula engaña. Totalmente. Sobre el papel el peso es estable, pero por dentro se está produciendo un cataclismo. Es una advertencia clínica fundamental. Y la cuarta pregunta. La cuarta se enfoca en la enfermedad. ¿Cuál es la severidad de la enfermedad subyacente? Para medir la urgencia. Exacto. Cuanto más grave es la enfermedad de base, más rápido gira la espiral de desnutrición y peor es el pronóstico. El tiempo corre en contra. Vale, más allá de las preguntas, tiene que haber cifras, ¿no? Umbrales que hagan saltar todas las alarmas. Los hay, y son muy claros. 2 cifras para recordar. Una pérdida de peso involuntaria superior al 5% en el último mes 5% en un mes. o superior al 10% en los últimos 6 meses. Cualquiera de las dos ya es indicación de una intervención nutricional urgente. ¿Y si es más? Si la pérdida llega al 20% o más, se considera una desnutrición severa. Ahí ya no hay tiempo que perder. Entendido. Esas cifras son una llamada de atención para cualquier clínico. Pero hasta ahora hemos hablado de la desnutrición como consecuencia de otra enfermedad. Sí, ¿Qué ocurre cuando la propia alimentación es el epicentro del problema, como en los trastornos de la conducta alimentaria? ahí entramos en un terreno donde la psicología y el metabolismo se entrelazan de una forma inseparable. En la anorexia nerviosa, por ejemplo, nos encontramos con una restricción alimentaria autoimpuesta y muy severa. ¿Impulsada por una distorsión de la imagen corporal? Exacto. Y el cuerpo responde con señales de inanición extremas.
Aparece el lánugo, ese vello fina para intentar preservar calor. El corazón se ralentiza hasta pulsos de 40 latidos por minuto, una bradicardia severa. Y el sistema hormonal femenino, bueno, se apaga, la amenorrea. Hay un dato de laboratorio que leí en las fuentes que, vamos, me rompió los esquemas. En la anorexia, el colesterol puede estar normal o incluso alto. Sí, es sorprendente, ¿verdad? Con la falta de ingesta de grasa, ¿cómo es posible? Es una de las grandes paradojas. Ante la falta de energía externa, el hígado entra en un modo de producción de emergencia y sintetiza su propio colesterol. ¡Qué increíble! Por eso un análisis con un colesterol normal no descarta en absoluto una desnutrición gravísima. Es un ejemplo perfecto de cómo el cuerpo intenta compensar hasta que ya no puede más. Pasemos a la bulimia nerviosa. Aquí el perfil parece muy distinto, no siempre hay una delgadez extrema. Efectivamente, en la bulimia el peso puede ser incluso normal. El problema central es ese ciclo destructivo de atracones seguidos de conductas purgativas, como provocarse el vómito. La diferencia psicológica clave con la anorexia, según el texto, es que la persona con bulimia sí suele ser consciente de que su comportamiento no es normal, ¿no? Sí, y eso genera una carga enorme de culpa, de vergüenza, de angustia, que a su vez perpetúa el ciclo. Es una cárcel. Y ese ciclo de vómitos, más allá del daño dental, que es lo más conocido, ¿qué le hace al cuerpo a nivel químico? Pues provoca un desequilibrio brutal. Piensa que estás expulsando constantemente el ácido clorhídrico del estómago. Claro. Sin ese ácido, la química de la sangre se descompensa y se vuelve demasiado alcalina. Es lo que se conoce como alcalosis metabólica. Y además, con el vómito se pierde mucho potasio. Y esa combinación es peligrosa. Muy peligrosa. Puede causar desde calambres hasta arritmias cardíacas muy graves. Y luego están las señales físicas, como el signo de Russell, esas callosidades en los nudillos. Pero el manual deja claro que anorexia y bulimia son solo la punta del iceberg. Son la punta del iceberg de un espectro cada vez más amplio. Se describe, por ejemplo, la vigorexia, esa obsesión por tener un cuerpo musculado, que afecta más a hombres. Ahí el peligro no es la delgadez. No, el peligro son las dietas hiperproteicas extremas y el consumo de anabolizantes, que pueden destrozar los riñones y el corazón. También hablan de la ortorexia. Sí, la obsesión patológica por comer sano. Suena bien, pero se vuelve una cárcel cuando se eliminan grupos enteros de alimentos, como todas las grasas o todos los hidratos. Y eso lleva a déficits nutricionales severos. Mencionan dos que me han parecido especialmente preocupantes: la droncorexia y la pregorexia. Son dos caras muy oscuras de la obsesión por las calorías. La droncorexia es básicamente dejar de comer para poder beber alcohol y que esas calorías vacías no engorden. Una bomba para el hígado. Una bomba. Y la pregorexia es el terror a ganar el peso normal y necesario durante el embarazo. Es una restricción calórica justo en el momento en que el cuerpo, como vimos antes, tiene las necesidades aumentadas. El riesgo para el feto y para la madre es altísimo. Es un espectro realmente complejo. Lo que nos lleva a la pregunta final. Ante un paciente desnutrido, sea cual sea la causa, ¿cómo se actúa? Las fuentes proponen un plan de acción muy sistemático, en 4 pasos. Es un enfoque lógico para no dejar nada al azar. El primer paso es evaluar todo lo que hemos hablado. La historia clínica, las preguntas clave, el porcentaje de peso perdido, las señales de alarma, es la foto fija del problema. Entendido. El segundo paso es calcular. Una vez sabes la gravedad, tienes que calcular qué necesita ese paciente para recuperarse, y no es un café para todos, ¿eh? Se ajusta por el factor de estrés. Exacto. Por cada grado de fiebre, las necesidades suben un 14%. En una sepsis pueden aumentar un 60%, y en un gran quemado pueden llegar a duplicarse. Vaya, y aquí llega el momento de la verdad para el equipo médico. Una vez calculadas las necesidades, ¿por dónde se administra la comida? El tercer paso, elegir la vía. Esa es la gran pregunta. La decisión es, ¿sonda o vía intravenosa? Y la regla de oro que da el manual es muy simple y directa. Si el intestino funciona, úsalo. O sea, la sonda es la primera opción. Siempre. La nutrición enteral, a través de una sonda al estómago, es la primera opción si el sistema digestivo es funcional. Se usa si alguien no puede tragar, por ejemplo. ¿Y la intravenosa, la parenteral? La nutrición parenteral se reserva para cuando el intestino no funciona, una obstrucción, una hemorragia grave. Es un salvavidas, pero tiene más riesgos, como infecciones. Y además, si el intestino no se usa, sus células se atrofian. Y el cuarto paso, supongo, es vigilar.
Por supuesto. El cuarto paso es monitorear, vigilar constantemente la respuesta del paciente y ajustar el plan sobre la marcha. Queda clarísimo el plan de batalla. A modo de resumen, hemos desmontado la idea simplista de la desnutrición, hemos visto esa increíble cascada de supervivencia del cuerpo en ayunas, las claves para detectarla y el complejo universo de los trastornos alimentarios. Y si hay una idea final que se destila de todo esto, es que la nutrición no es una especialidad aislada. Es un trabajo en equipo. Es el epítome del trabajo en equipo. Necesitas al médico, al nutricionista, a enfermería y muy a menudo al psicólogo o al psiquiatra. Cada uno tiene una pieza clave del puzzle. Sin duda. Para terminar, las fuentes nos dejan una idea final que me parece potentísima. Se basa en dos conceptos que no habíamos tocado: las fases metabólicas, EBE, y flow. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son antes de lanzar la reflexión? Claro. De forma muy sencilla, tras una gran cirugía, el cuerpo entra primero en la fase EBE. Dura unas 24 horas. Es una fase de shock, de conservación de energía, como si el cuerpo contuviera la respiración. Vale. Pero después viene la fase flow, que puede durar días o semanas. Y esta es una fase de hipermetabolismo, de catabolismo brutal, donde el cuerpo consume sus propias proteínas a una velocidad de vértigo para poder cicatrizar. Y el manual cita a Robbins, un patólogo, que dice algo como que el catabolismo sostenido es un motor de la desnutrición hospitalaria y un predictor de mortalidad. Justo esa cita. ¿Entendido? Fase de shock y fase de gasto masivo. Con esa idea en mente, ¿cuál es la reflexión final que nos proponen las fuentes? Pues la reflexión es esta. ¿Cómo podría cambiar nuestro enfoque sobre la nutrición antes de una operación si, en lugar de verla como una simple preparación para la cirugía, la viéramos como la construcción de reservas para sobrevivir a una tormenta metabólica predecible?